Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar sobre un libro llamado Aprender a pensar como un programador de Alan Downey. Y es una orientación muy didáctica para para motivarse a conocer la belleza de Python como un lenguaje de alto nivel que nos permite generar elementos didácticos adecuados para la enseñanza de la matemática y de la ciencia de datos. Entonces, uno de los primeros comentarios que hace el libro es la facilidad con que uno puede empezar a programar. En el Jupyter Notebook, pues si usted quiere escribe la sentencia print, una sentencia simplemente es una orden, algo que una frase que obliga a realizar una tarea, en este caso a Python a través del Jupyter Notebook. Entonces, si escribes print y entre comillas simples escribes una frase, crearás a lo que se entiende acá, una cadena de caracteres y con print pues mm, lo va a mostrar en la línea de salida. Voy a poner el kernel a restaurarlo y lo que quiero decir es que si escribes una cadena de caracteres, la puedes hacer con comillas dobles, hola, mundo. Y, y aquí en Jupyter Notebook, si das Shift Enter, te la muestra, delimitada con comillas simples. Pero también te hará lo mismo si utiliza la sentencia print para hola, mundo. Y también, solo que miren que cuando, si no utilizo la sentencia print, él lo entiende como voy a evaluar mm, un guión, es decir, un conjunto de órdenes, y cuando él evalúa, lo que muestra es el objeto en sí mismo, el que se creó, en este caso la cadena de caracteres, cómo se creó, es decir, delimitada entre comillas simples o dobles. Mientras que con print, él muestra el valor de la variable, es decir, lo que se guardó ahí. En este caso, nos muestra que hay un mensaje que es hola mundo. Eh, Otra de las ventajas que nos menciona Alan Downey es las ventajas que Python tiene para la enseñanza de la programación por su buena sintaxis, por su excelente sintaxis. Una de las cosas que hacen que Python sea muy bueno es, según Alan Downey, es cuando utilizas el operador de asignación, en este caso el igual, que nos sirve para crear variables. Entonces aquí, por ejemplo, para crear la variable x, que una variable va a ser simplemente un nombre para un objeto de donde se guarde. Entonces, x va a ser el nombre de un objeto, una variable, que va a guardar un valor, en este caso el 0. Entonces, una variable tendrá asociado algo llamado valor. Entonces, con el operador de asignación, si yo le doy Shift Enter, creo a X y el operador de asignación no me arroja resultados, pero yo puedo decirle con el mismo operador de asignación que tome el valor anterior, X, súmele 6 y asígnenlo de nuevo a X, es decir, reasignar. Bueno, entonces así el nuevo valor de la X deberá ser 6. Le puedo escribir aquí que al final, después de que haga esa operación, me muestre el valor y ya mire que el nuevo valor de X va a ser 6. Esta sentencia es muy usual en programación, X igual a X más 6. No tiene sentido en matemáticas operativas, pero tiene sentido en programación. Tiene sentido si entiendes el igual, ya no como la forma de expresar que dos cosas son iguales o tienen igual valor, sino de un operador de asignación, es decir, un operador que asigna a la variable de la izquierda el resultado de lo que opere a la derecha.
Es decir, va a asignar a X el valor antiguo de X adicionado a 6. Eso es muy usual acá. Y para resumir, el escribir X igual a X más 6, el repetir la X, es usual en programación escribir X más igual 6. Y eso querrá decir X igual a X más 6. Es una manera de simplemente ahorrarnos un carácter adicional, el que se repite, al poner el más antes del igual. Miren que nos ofrece lo mismo, puesto que al valor anterior de X, que era 6, le va a adicionar 6 y me quedará el nuevo valor, miren, 12. Esas serán algunas de las ventajas iniciales de Python. Será también muy importante utilizar la función types, que es una función que me permite en Python determinar la naturaleza de las variables que creo. Entonces, me creará type para una cadena de caracteres, me dirá que ese objeto es de tipo str, es decir, un string, es decir, una cadena. O para el 17, type de 17 me dirá que es un int, es decir, un integer, es decir, un entero. Y si es type a 3.2, me dirá que es un objeto de tipo float, es decir, un número de punto flotante, es decir, que tiene punto decimal. Si le pongo type a 17 delimitada entre comillas, no lo entenderá como un número, sino como una cadena de caracteres, por eso me arroja que ya es de tipo str. Lo mismo que si aplico type, la función type, con argumento 13.5 entre comillas dobles, me entenderá entonces que 13.5 entre comillas dobles es una cadena de caracteres, por eso type me dice que es un objeto de tipo str. Y si quieres mostrar 1.000.000 y para el punto, y quieres separar como los ceros por grupos de A3 con comas, Python no va a entender que eso es una separación para el número 1000. No, lo que él va a entender es de que tendremos un número, el 1, después al 0 y después al 0. Entonces es como si le hubieras dado una lista de números. Entonces al decirle que te los imprima, me va a mostrar esos números, al 1, al 0 y al 0. Es decir, 0, 0, 0 para él será un 0. O si escribes aquí en Jupyter Notebook sin el print, sin la sentencia print, él evaluará y para evaluar me lo escribirá como una tupla de números en que el primer número era el 1 y los demás eran 0. Entonces, en definitiva, el punto decimal en Python es un punto, no una coma. Si separas con comas, entenderá que estás hablándome de listas. Así lo entenderá Python. Ese es como es un pequeño abrebocas. Les seguiré como mostrando lo que Alan Downey, el camino para aprender a pensar como un programador, pero con las ventajas de Python. Será una aventura muy bonita, una aventura muy didáctica para poder usar a Python en ciencia de datos. Muchas gracias.